Te doy la bienvenida al podcast de Mike McQuill, en donde estaremos hablando sobre política, economía, finanzas y tecnología. Me presento, soy el host de este programa, Miguel McQuill, y te doy la bienvenida a este podcast. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Mike McQuill. Es donde abordaremos el tema de finanzas personales para profesionistas. Este tema es un tema bastante interesante para la mayoría de profesionistas que dado un punto se van a encontrar con la disyuntiva de qué hacer con su dinero. Entonces ese es el tema que trataremos hoy. Les agradezco a los que pueden estar escuchando este podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguirse enterando de más contenido. Muy bien, a continuación comenzaremos. Como les comentaba directamente, el tema de finanzas personales, para alguien que en algún momento pudo haber escuchado algún comentario, incluso para las personas que directamente en ningún momento se han encontrado con la idea de invertir. Porque sí, directamente yo creo que en algunos casos la opinión popular puede llegar a pensar que el tema de inversiones únicamente es para personas con grandes capitales. Y de cierta forma no es un hecho que lo sea, pero a la idea de inversiones se asume que como un concepto, como una falacia popular, que si yo invierto voy a obtener grandes rendimientos. Y yo les quiero decir que eso no es tan cierto. Sí es cierto que hay instrumentos, hay ciertos eventos de oportunidades donde podemos obtener excelentes márgenes, buen rendimiento, que seas mucho en un corto periodo de tiempo. Pero también la gran mayoría de inversiones, el resto del tiempo fuera de esos eventos especiales de inversión, normalmente las oportunidades o los instrumentos que ofrece el sistema financiero mexicano no son tan exorbitantes y no son... No, en algún momento podría decirse que no son lo que se podría esperar en un inicio. Cuando vas entendiendo, cuando vas analizando y cuando vas haciendo un portafolio de inversiones, te das cuenta de que sí puedes obtener buenos beneficios, pero es a medida del tiempo. Porque sí, como les comentaba, normalmente los profesionistas en un inicio, hasta el grado de que llegamos a cuestionarnos el punto de ahorrar o directamente pensar en comprar algo en lo que se junta esa cantidad, pues se mantiene. Pero a lo que voy es el hecho de que normalmente se tiene esa visión de túnel, donde el enfoque es totalmente al ámbito de la profesión y no se concentra uno sobre lo que existe fuera de. Y uno de esos temas que existen fuera de son las finanzas personales. Esto es necesario, es parte de la canasta básica de aprendizaje que yo considero que la mayoría de personas deberíamos tener. Les menciono, si es algo que requiere estudio, eso sí es muy cierto, pero obtienes grandes beneficios al final después de todo este proceso. Y pueden ser múltiples medios para obtener este conocimiento. Regresando al tema, por ejemplo, pensemos en una persona que acaba de egresar, que ya está consiguiendo su primer empleo y que dado un punto quiere comenzar a tener ahorros por X motivo. Esta situación de el síndrome o el aspecto del túnel, pues directamente para alguien que no ha estado expuesto a ese conocimiento sobre las finanzas personales, directamente su primera opción puede llegar a ser los instrumentos financieros como los bancos, los pagarés bancarios. Les comentaré, la mayoría de las veces estos instrumentos no son la mejor opción. En estos tiempos de incertidumbre realmente hay pocas opciones que lo son, porque directamente todo el mundo se está tratando de proteger, de blindar ante la crisis económica que viene. Pero eso es otro tema. Como les mencionaba, el primer instrumento que le puede venir a la mente cuando alguien quiere invertir es directamente su banco. ¿Por qué? Pues porque puede tener su tarjeta de nómina vinculada a una institución bancaria y en algún momento pues le van a ofrecer algo. O directamente simplemente porque tiene una cuenta bancaria y eventualmente va a llegar esa oferta.
de las inversiones directamente. Si les menciono que hay algunos bancos o instituciones bancarias que no ofrecen los intereses necesarios como para cubrir la inflación. La inflación simplemente es el encarecimiento de las cosas, la devaluación del poder adquisitivo. Entonces, si la inflación en este caso fuese de un 3%, un 4%, y el banco ofrece un 2%, un 2.5%, estamos hablando de que anualizado, porque todo esto que les estoy comentando, por ejemplo, los rendimientos que ofrecen los pagarés bancarios, por ejemplo, cuando te dicen poner tu dinero en inversión, es un instrumento que está anualizado. Por ejemplo, cuando te dicen te vamos a dar 5% anualizado, esto quiere decir que al año por tu dinero te van a estar pagando 5%, que por ejemplo si hacemos un cálculo de cuánto serían 1000 pesos, pues estaríamos hablando de que por tener 1000 pesos en un banco te podrán dar 50 pesos. Y es ahí donde la mayoría de la gente dice, no, pues es que yo que voy a estar invirtiendo en un lugar donde simplemente me van a dar 50 pesos por esa cantidad. O sea, yo podría hacer algo, o sea, no estoy diciendo que lo haga, pero dicen, podría hacer algo y podría sacar más dinero que eso. Y eso es cierto, porque ese es otro tema, que no hay que confundir las fuentes de ingreso como las inversiones. Si bien las inversiones pueden llegar a ser lo suficientemente robustas al punto de ser o considerarse una fuente de ingresos, pero siempre se deben de tener fuentes de ingreso como tal. Las inversiones únicamente son la manera en la que nosotros buscamos ganar dinero de nuestro dinero. Simple, así no hay nada más que agregar a ese punto. Cuando llegamos a ese punto donde vemos la desilusionante realidad sobre los rendimientos que nos ofrecen, sí podemos llegar a decir, no, ¿para qué lo voy a invertir? Simplemente con tenerlo ahí, lo tengo disponible y no pasa nada. Pero como les menciono, el hecho de simplemente tener disponible el dinero es un tanto complejo porque pierde valor y no gana dinero si se mantiene una cuenta a la vista en caso de que se tenga en una institución bancaria. En caso de tener el dinero físico, pues simplemente pasa el mismo proceso que en una institución bancaria, en una cuenta a la vista. Hay ciertas instituciones del sistema financiero que nos permiten tener ese dinero a la vista, pero generando un rendimiento. Como les menciono, ya nada es lo que era antes de la pandemia. O sea, había muchas buenas ofertas en cuestión a la parte de rendimientos de dinero a la vista en la mayoría de instituciones. Competían, pero en este momento donde la mayoría se trata de proteger, ya tener el dinero a la vista tal cual, ya es un poquito complicado sacar buenos rendimientos y a la vez tener esa seguridad. Sin embargo, existen ciertas alternativas. Como les comentaba, sí es decepcionante el hecho de recibir la noticia de que sí, por tu dinero te van a dar solo 5%, pero esto es relativo a la cantidad del capital. O sea, por ejemplo, yo les puse un ejemplo de 1000 pesos, pero podríamos estar hablando de 100,000 y ya resulta un poco menos decepcionante porque estaremos hablando de cerca de 5000 pesos. O sea, sí es más dinero, pero por la cantidad pues reconozco que se podrían hacer más cosas y obtener un mejor rendimiento. Les menciono, entre mayor riesgo, mayor ganancia. Esa es una de las reglas y premisas principales de las inversiones. Otra de las premisas que deben de entender al momento de estar realizando inversiones, que recuerden este podcast está dedicado para los profesionistas que desean entrar en este mundo de las inversiones financieras. Deben de entender que entre mayor riesgo, mayor rendimiento. También que no necesariamente el invertir o el pensar que se está invirtiendo en una opción puede ser la mejor, porque en este mundo hay de todo, les menciono. Si bien el objetivo principal de nosotros como inversionistas, como profesionistas, es invertir y que no nos timen. Yo les menciono, deben siempre fijarse en que están invirtiendo y entenderlo, porque si no lo entienden eventualmente van a perder dinero, y eso se los digo por experiencia. Eso es algo súper necesario. Ahora bien, como les comentaba, este porcentaje de rendimiento que se nos ofrece en algunas ocasiones para las soluciones más seguras, se puede decir, resulta un poco contradictorio. Podríamos llegar a pensar que el porcentaje que nos ofrecen las instituciones bancarias o algunos entes del sistema financiero es
pues no sé, mensual, pero les menciono, en la mayoría de los casos es anualizado. Y si quieren obtener la versión mensual, pues únicamente tienen que dividir, por ejemplo, en caso de que les dieran un 10%, que sí es posible conseguirlo actualmente, estaríamos hablando de que tienen que dividir ese 10 entre 12 y el resultado lo multiplican por su dinero y eso es lo que les van a estar dando mensualmente. Entonces sí, en algunos casos eso es un poco decepcionante, pero se deben entender que así es esto. Directamente, eh, como profesionistas al estar empezando se debe de entender lo siguiente. Si bien el hecho es que al inicio nosotros, como tenemos más tiempo, pues tenemos más libertad de ser un poco más arriesgados en el hecho de las inversiones. Por ejemplo, una persona que está invirtiendo a sus 50, 60 años no va a arriesgar lo mismo que una persona que está en sus 20. ¿Por qué? Porque tiene más tiempo, porque tiene más vitalidad y porque puede conseguir más dinero con su tiempo. Si bien una persona que ya está cerca de su retiro o ya está en su retiro, no se va a poner a jugar en la bolsa o a hacer trading, porque esto significaría arriesgar su estabilidad y que probablemente terminara perdiendo todo su dinero. Entonces sí, entre más edad tenemos, más prudencia se debe de tener. No les digo con esto que ustedes jueguen su dinero en apuestas o cosas así, porque realmente eso no sería algo coherente. Debe de ser todo con medida y analizado. Para toda estrategia financiera siempre se debe de tener un conocimiento y entendimiento del instrumento de inversiones. Ahora bien, ya que sabemos que normalmente cuando estamos empezando así, algunas alternativas nos puede dar un rendimiento bastante bajo o incluso insuficiente para cubrir la inflación, o sea, la pérdida del valor adquisitivo de nuestro dinero, debemos de entender que al menos en cualquier inversión que hagamos debemos ganar la inflación de entrada para no perder y que nuestro dinero en lo que llega el tiempo juntamos la cantidad necesaria pues no mantenga su valor y dado un punto hasta tengamos algo de ganancias, si lo vemos de esa manera. Eso es uno de los conceptos que me gustaría compartirles. Ahora bien, ya que estamos en este panorama inmenso de instrumentos financieros, partamos sobre los más básicos y creo que a los que la mayoría de personas se les recomienda cuando estamos empezando, en lo que se va teniendo un mayor conocimiento sobre todo lo que hay en este mar del sistema financiero, que serían los CETES. Los CETES son deuda gubernamental. En pocas palabras es como decir, tomar una cantidad de dinero e invertirla para prestarla al gobierno. Si bien esto de prestarle al gobierno no es tan redituable, lo que tienen los CETES es que son una inversión relativamente segura. ¿Esto por qué? Porque tendría que quebrar el gobierno para que ya no te pagaran tu dinero. Ahora bien, sí se podría decir que es fuera de riesgo, pero no tanto, porque si vemos a nivel global, hay algunos bancos, no bancos, más bien gobiernos que han llegado a quebrar o que directamente sus finanzas están tan mal que ya no pueden pagarle a sus acreedores. O sea, en este caso, pues, la mayoría de personas piensa que cuando la deuda gubernamental es que está compuesta por grandes inversionistas o personas que tienen capitales enormes y en algunos casos así lo es porque buscan seguridad. Pero bien, también hay personas normales dentro de ese gran conglomerado de inversionistas que le prestan al gobierno y entre esos inversionistas puedes llegar a estar tú. Si un estado llega al punto de no pagar a sus acreedores, directamente la seguridad de tu dinero se fue. Porque ya llegar a ese punto significa que ya no te van a pagar o probablemente renegocien la cantidad que van a pagar a sus acreedores y eso significa pérdidas. Si bien es un escenario catastrófico y es de los, digamos que si eso llegara a pasar, los otros instrumentos financieros estarían arrasados, o sea, ya no podrías considerar otros instrumentos del sistema financiero porque todo el sistema financiero en sí estaría colapsado por lo mismo. O sea, es una analogía lógica. Si al gobierno le pasó eso, ¿qué creen que le va a pasar al sistema financiero del país? Obviamente va a estar en condiciones iguales o peores.
Entonces debemos analizar eso. Ejemplos de gobiernos que han dejado de pagar, por ejemplo el gobierno de Grecia, que ha tenido que ser rescatado varias veces por la Unión Europea con condiciones que son bastante duras. Eso es uno de los casos donde un ente, un gobierno ha dejado de pagar a sus acreedores, por lo mismo que ya no pueden pagar. Otro de los casos podría ser el gobierno de Argentina. Otro de los casos donde no hay tanta certidumbre financiera y por lo mismo no hay garantía de que te puedan pagar es por Venezuela, por decir un caso, donde literalmente puedes llenar un cuarto de billetes, o sea, de billetes, un cuarto entero de billetes, y eso podría ser un dólar si acaso. Entonces sí, es posible que el gobierno no te pague, pero si llegáramos a ese extremo, deberíamos entender que no sería, que no te pagan a ti específicamente en ese instrumento, porque la mayoría de instrumentos estarían igual, o sea que habría caos. Entonces debemos también tener esa gestión de riesgo de cuánto invertimos, de qué manera y mantenernos actualizados como inversionistas. Por ejemplo, si empezamos a escuchar en las noticias que a AMLO se le ocurrió empezar a no pagar lo que debe en cuestión a la deuda externa o a empezar a privatizar cosas o a causar problemas en el ámbito económico que podrían desestabilizar al país y hacer que sus acreedores inmediatamente saquen todo su dinero del país. Eventos específicos que políticamente podrían causar un desastre financiero. Entonces, esas son las noticias que debemos de estar al pendiente para entender esa certidumbre que como inversionistas debemos de tener. Se supone que alguien invierte en CETES, por ejemplo, para que puedes tener su dinero seguro y de pérdida ganar. Pero en el caso de que llegaran a pasar ciertas situaciones, sí se debe de estar muy al pendiente. Por eso una de las características de un buen inversionista es siempre mantenerse actualizado y tener la mejor información, porque puede sonar algo trivial, pero la información es poder. Por ejemplo, si tú te llegas a enterar de que una acción por alguna razón va a tener un repunte a una determinada hora y tú compras y sube y vendes en ese momento, el hecho de que tú tuvieras esa información te dio el poder de obtener esa ganancia. Obviamente también les debo de decir una cosa, que el hecho de llevarse guiar por el FOMO, por la idea de que se va a perder dinero, eso es algo que nunca se debe de hacer. Debes de siempre mantener un perfil de análisis y no dejarte guiar por esas noticias en donde, por ejemplo, se pueda llegar a dar el caso de que en tal lugar empiecen a sonar en grupos de Facebook o directamente las noticias que tal organización va a hacer un movimiento y que se espera tal ganancia, porque normalmente esos eventos o bien normalmente están diseñados para que tú como pequeño inversionista pierdas tu dinero. O sea, tienes que tener esa precisión exacta de poder tomar la decisión de cuándo es suficiente y cuándo debes de salir. Normalmente en ese tipo de eventos lo que juega en contra de los inversionistas es la ambición. El hecho de si yo me espero otro poco más, entonces voy a ganar más. Y normalmente cuando se colapsa ese tipo de eventos que son causados por una noticia, por algún grupo, algún ente que hizo correr el rumor para que la gente metiera su dinero y él previamente ya había entrado para que al entrar ellos él vendiera y ya simplemente los que metieron su dinero perdieran su dinero. Entonces siempre se debe de tener mucho cuidado con ese tipo de noticias. Por eso es muy riesgoso dejarse guiar por el FOMO, así se llama, el miedo a perder la oportunidad. Entonces, como inversionista, otra de las reglas que debes de considerar es siempre mantener un perfil de análisis y a bien no dejarte guiar por el FOMO, por el miedo a perder la oportunidad. Lo que pudiste aprovechar, lo aprovechaste, y lo que no, ya habrá otras oportunidades. Y se los digo por propia experiencia, porque yo también he caído en ese tipo de estafas en donde se corren esos rumores. Yo les digo eso para que ustedes lo entiendan. Normalmente si la oportunidad pasó, pasó, y lo que puedes hacer es mantenerte alerta y bajo tu análisis simplemente del momento, de las circunstancias de la inversión, por ejemplo, dependiendo del activo,
si existe algún sustento el cual valide este crecimiento, simplemente es un movimiento de manipulación de mercado. Esto de manipulación del mercado únicamente son ciertos entes que se dedican a, con su capital, aumentar el precio o bajarlo, o al caso contrario, hacer que el precio baje con su mismo dinero. Les menciono, siempre se tiene que mantener una perspectiva de análisis en lo que se esté invirtiendo. Y en la mayoría de los casos, las personas que invierten a largo plazo son las que terminan ganando más. ¿Por qué? Pues porque lo mismo se cubren directamente esa volatilidad, dependiendo de cuál sea el instrumento o lo que se esté invirtiendo. Por ejemplo, las personas que normalmente invierten tras un proceso de análisis en la bolsa, en alguna acción donde ya analizaron que la información de la empresa es saludable, que sus finanzas, que sus activos, que todo está bien, normalmente van a ganar más que los que solo compran y venden inmediatamente, porque otro de los conceptos que debemos entender al momento de estar invirtiendo o cuando se comienza a invertir es que algunos instrumentos tienen un periodo de maduración para obtener esos rendimientos. Por ejemplo, hay instrumentos como los fondos, los cuales los fondos únicamente son ciertas instituciones que directamente poseen un grupo de acciones, y estas acciones aumentan, el fondo gana directamente a las acciones aumentar su precio, pero obviamente eso genera un costo. Para no mencionar otros instrumentos más complejos, basta con entender que si bien en este mundo entero de instrumentos financieros donde podemos ver cosas súper complejas y volátiles como la bolsa de valores, o aún más volátiles como las criptomonedas que estos días han estado en auge, hay ciertos instrumentos que dependiendo de su periodo de maduración podemos terminar viendo ciertos buenos rendimientos dependiendo de cuál sea el capital, cuáles sean las intenciones y cuál sea el objetivo de ese ahorro. Si por ejemplo un instrumento, por hablar algo de lo que les comentaba sobre los fondos, tiene un horizonte de inversión de 5 años para poder obtener buenos rendimientos, les estaré hablando de un quizá duplicar el capital o un 60% dependiendo de cuáles sean las características del fondo. Estaríamos hablando de que si se interrumpe ese flujo podríamos llegar a no obtener el rendimiento esperado del instrumento. O sea que si nosotros habíamos pensado en, por ejemplo, junto 50,000 pesos ahorrando en un periodo de tiempo, ya cuando llegue el periodo pues ya junté mi dinero y aparte obtuve este rendimiento. O incluso si se considera el rendimiento, por ejemplo que tengo 40,000 pero estoy esperando que al final del ciclo digamos que fueran 10,000 y que eso se lograra en 2 años y medio, estaríamos hablando de que ese sería el horizonte de inversión. Pero si yo retiro antes de que se cumpla ese horizonte de inversión, lo que estaríamos haciendo es que no se completara y no se lograran cumplir esas expectativas económicas, lo cual podría truncar nuestra inversión. De ahí que, por ejemplo, tú como profesionista que vas comenzando, lo primero que debes de analizar es lo siguiente: cuáles son tus objetivos, cuál es tu situación financiera en este momento, y ya de ahí, en base a eso, formar una estrategia de inversión. Te menciono, para todo esto hay que estudiar, prepararse para poder tener un buen papel y ganar atractivos rendimientos. Esto que podría decirse, por ejemplo, una de las primeras actividades que se debe de realizar cuando se está comenzando con esto de la planificación financiera es, por ejemplo, analizar cuáles son tus circunstancias. Por ejemplo, no es lo mismo alguien, como les comentaba al inicio, alguien que ya se va a jubilar, que está comenzando en su profesión, a alguien que ya sí, alguien que ya se va a jubilar, o alguien que ya está comenzando su profesión, porque directamente lo que vemos es que hay más riesgo. O sea, entre más llegamos a una determinada edad, directamente nuestra reticencia al riesgo es menor, porque buscamos seguridad. Ya arriesgar tanto no es tan válido dado un punto de edad, porque ya no tenemos el mismo tiempo, los mismos recursos, la misma energía, la misma disponibilidad laboral, dependiendo de cuál sea el giro de tu profesión. Y todos esos factores hacen que busquemos más seguridad, dependiendo del momento, la edad en la que nos encontremos.
Entonces yo te puedo decir que al inicio o incluso dependiendo de cuál sea tu estatus de edad, lo primero que se debe de considerar es lo siguiente: considerar tu edad, qué dependientes financieros tienes, cuáles son tus objetivos y directamente si tienes deudas pagarlas, porque algo que la mayoría de expertos mencionan es que si tú tienes una deuda, que por ejemplo estamos hablando de un caso extremo, una tarjeta de crédito que te cobra 60% anualizado. Por ejemplo, te va a cobrar el capital y te va a cobrar 60% de intereses. Por ejemplo, digamos que es una tarjeta topada a 1000 pesos, está totalmente usada y que directamente lo que se va a pagar al final de ese plazo, si se eligiera pagar conforme al periodo que marca la tarjeta, estaríamos hablando de que al final de la deuda pagarías un total de 1600 con un interés del 60%, que sería algo muy bajo. Hay gente que cobra más, hay tarjetas que cobran más que eso. Entonces estaríamos hablando de que no hay pocas inversiones que te pueden dar un 60% en un periodo anualizado. Si hay momentos, esas ofertas, esas oportunidades de inversión que sí son muy buenas, por ejemplo las que se encuentran en la bolsa de valores o por ejemplo en las criptomonedas, pero como les menciono, por lo mismo de que son tan riesgosas, son eventos que si bien no hay garantía de que sucedan en un determinado punto. Por ejemplo, si ese 60% tú lo tuvieras que pagar solo con tus inversiones, no lo podrías hacer. Porque, por ejemplo, pensando en que fueses un inversionista más conservador, estaríamos hablando de que buscarías algo que te diera un 5 o 6%, quizás hasta un 10%. Estaríamos hablando de que solo podrías pagar una sexta parte de tu deuda. Entonces sí, lo primero que se debe de hacer cuando se está comenzando con esta de la planificación financiera es pagar deudas. El siguiente aspecto que se debe de considerar es formar un fondo de ahorro. Esto por algún inconveniente que pueda llegar a surgir directamente, sea el aspecto de, no sé, algún gasto extra, no sé, un bautizo, algo así, algún evento que sea extraordinario y que no esté normalmente considerado en tus gastos. Así, con ese fondo de emergencias lo que tú puedes hacer, o sea que te quedaste sin empleo, lo ocupas para los gastos. Cuando tú tienes ese fondo de emergencia, lo que haces es que directamente te proteges de cierta manera durante un periodo de tiempo en lo que te recuperas o resuelves lo que esté sucediendo, y así no interrumpes tus inversiones. Porque les mencionaba, eso del horizonte de inversiones es muy importante. Si tú llegas a cortar las inversiones antes de que maduren, lo que va a pasar es que no vas a obtener los rendimientos esperados. Por ejemplo, te puedo contar algo práctico. Digamos una acción que está en 100 pesos, pero digamos que tú o la expectativa de análisis decía que tú la ibas a vender en 300, pero eso es en un periodo de 5 años. Ahora pensemos que todo iba bien, iba en 150, 160, pero tuvo un mal año al tercer año, en donde bajó a 90 por alguna circunstancia de la empresa, por la pandemia. Entonces tú pues la dejas, pero digamos que al año 4 tú necesitas dinero y dices, no, pues voy a tomarlo de mis inversiones, y tu acción no había llegado al punto que tú esperabas, se quedó en 100, en lo mismo que tú invertiste, o aún peor, se quedó digamos en un escenario casi conservador. Podríamos decir que no se quedó en lo mismo, pero llegó a 200 y tú esperabas venderla en 300, que era el horizonte de inversión. Y ya después ves que sí llega a los 5 años como tú lo predijiste bajo tu análisis a 300. Entonces lo que pasó es que ese recurso extra que pudiste haber ganado con tu inversión bajo tu análisis previo ya no lo obtuviste porque cortaste esa inversión. De ahí la importancia de tener un fondo de emergencia. Esto quiere decir tener tus gastos en una cuenta bancaria, bueno, en una cuenta bancaria, un instrumento que te permita bien tenerlo a la vista o invertirlo a cortos periodos de tiempo para que siga ganando rendimientos y al menos puedas ganar lo de la inflación. Que recuerden, la inflación es uno de nuestros principales enemigos. Y si bien eso ayudaría a
como de los primeros pasos que se deben de tomar. Recordemos, entre lo que vamos es directamente pagar deudas y formar el fondo de inversión. Ya después procede a fijarse objetivos, porque si bien la mayoría o lo que estamos haciendo con esto de invertir, de pensar en tener un patrimonio para mejorar nuestras condiciones económicas, es bajo objetivos, porque no estamos pensando, no voy a tener dinero y a ver hasta ilimitadamente cuánto junto hasta que me muera, ¿no? Obviamente no, porque todos queremos cosas, todos pensamos en comprar algo directamente o mejorar nuestras condiciones, como les menciono, no sé, hacer en el caso de que alguien esté comenzando y quiera construir su casa o comprarse un carro, pues mejorar. Entonces lo que yo les diría es que, entonces sí, después de haber hecho ese análisis de cuáles son tus objetivos, debes de considerar los factores que a ti serían más importantes. Por ejemplo, dependientes económicos, si tienes algún familiar enfermo o alguna situación que por tu edad, por ejemplo, fuese necesario tener un perfil un poco más agresivo en caso de que no tuvieses ahorros previos, o bien de ser más conservador en caso de que tengas tus ahorros y hayas cometido la triste situación de que por no saber tener tu dinero a la vista. Y eso es como lo peor que puede hacer alguien, porque como les comento directamente, aunque el dinero, pensemos en un banco en que no les cobran anualidad ni nada por el estilo por tener la cantidad que tengan, no pierden por el banco, ok, pero por donde sí pueden llegar a perder es por la inflación, porque esto de la inflación es muy peligroso. Digamos que alguien que tuvo, no sé, 1 millón de pesos durante 40 años, 50 años, alguien que es muy longevo, pero que nada más lo dejó ahí, simplemente lo juntó, ya lo dejó y era todo. Y como él consideró que como lo tenía ahí sería un ahorro considerable, pues lo dejó ahí simplemente esos 50 años. Les menciono que hagamos el ejercicio de que, si bien ya consideramos el hecho de que nuestras inversiones anualizadas pueden generar rendimientos bastante buenos a lo largo del tiempo, pero pensemos qué forma de pérdida del capital podríamos ver en nuestro dinero si también analizamos y hacemos el ejercicio de ver cuánto dinero se pudo haber perdido. Con lo que quiero decir es, digámoslo así, si pensemos que la inflación fue del 4% durante estos 50 años. Ahora pensemos que pasaron los 50 años y no le hizo nada, el dinero permaneció en la cuenta, pero como tal no hubo ganancias ni nada, simplemente se mantuvo ahí. Obviamente el banco manejó ese dinero y lo utilizó, pero pensemos el hecho de que no hubo ningún tipo de rendimiento. Entonces vamos a hacer el ejercicio, multipliquen 4 por 10, ahí estarían 10 años, tendríamos 40%. Ahora multipliquen ese 40% por 5, ya lo multiplicaron. Entonces ahora simplemente es hacer este ejercicio de que ahora con estos 1 millón de pesos tenemos que hacer la multiplicación de nuestro capital, que sería el 1 millón de pesos, y de 200%, ¿no? Que sería la inflación acumulada durante todo ese periodo de tiempo, y el resultado es lo que perdió en capital la persona que simplemente dejó su dinero ahí, que simplemente no ganó, incluso hasta perdió dinero, o su dinero perdió poder adquisitivo. Ese es el riesgo, ese es el gran riesgo de simplemente ahorrar por ahorrar. Sí, siempre hay que tener esta perspectiva de aprendizaje y entender que en este mundo capitalista hay que aprender a defendernos, y la mejor manera de hacerlo es tener una educación financiera adecuada. No les menciono que sean avaros ni tacaños ni que no se compren nada. Les menciono que teniendo una estrategia financiera adecuada pueden llegar a tener rendimientos muy atractivos a lo largo del tiempo y mejorar sus condiciones económicas, o dependiendo de cuál sea su objetivo, pues cumplirlo. Incluso utilizar las inversiones como un vehículo para, por ejemplo, irte de viaje, comprar un coche, una casa. Es muy importante eso. Una inversión directamente, a menos de que sea mucho dinero, no se puede considerar tan rápido una fuente de ingresos. Quizá una pequeña en perspectiva del ingreso principal, que podría ser un salario, pero es muy complicado al inicio. A menos que si tengas un capital muy grande, pues ahí sí puedes verlo como una fuente de ingresos. Entonces, esa es la reflexión que les quiero hacer ver.
Como profesionistas al inicio somos muy vulnerables directamente porque no se nos enseña, o al menos así pasa en México, nada sobre el aspecto de administración financiera personal. Y si eso se hiciera en las instituciones educativas, tendríamos otro país muy diferente, con mexicanos conscientes y que entienden las consecuencias de ciertos actos, de la idea de que antes de ciertas cosas, antes por ejemplo de salir y comprar un auto, está por ejemplo consolidar un patrimonio para el futuro, pues dependiendo de cuáles sean las condiciones. Yo no digo que comprar un auto al inicio sea malo, realmente, pero directamente utilizando estos instrumentos de inversión se pueden, si bien, gestionar de forma adecuada el dinero para a la vez cumplir ese objetivo y tener dinero producto de esas inversiones. Esa es la reflexión que quiero dejarles a todos ustedes. La importancia de la educación financiera. Y recuerden de estos 3 consejos. Lo primero es eliminar deudas, lo siguiente es el fondo de inversión y después fijarse metas y comenzar a investigar directamente qué instrumentos hay en sus países para así poder ir consolidando un patrimonio económico a lo largo de los años. Porque si bien algo se ha demostrado que inmediatamente no te vas a hacer rico, pero sí en un periodo de tiempo. Así que nos vemos hasta la próxima. Les agradezco el haber escuchado este podcast, el podcast de Mike McQuill. Como les comentaba, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para seguirse enterando de más contenido. Y sobre todo, quédense con esta reflexión y pongan manos a la obra en caso de que se encuentren en una situación económica adversa. Nos vemos hasta la próxima. Les deseo que tengan una excelente tarde, día, noche. Hasta la próxima. Te agradecemos el hecho de que hayas podido llegar a este punto. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos el lunes a las 10:30 de la siguiente semana, nuevamente con el siguiente episodio. Te deseamos que tengas un excelente día, tarde o noche. Nos vemos.